Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles también que para hablar sobre un tema apasionante como es la conquista de México, hemos invitado al señor licenciado Isidro Rendón Bello. Él es notario público número 12 de Carlos Acarrillo, Veracruz. Tiene 83 años de edad. Es egresado de la Facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana, generación 55-59. Él es un abogado prestigiado que además tiene un hobby interesantísimo. Se ha dedicado a estudiar, pues con mucho ahínco, la historia de México. Es una persona muy culta, ha escrito varios libros. Uno de ellos es Hernán Cortés, Libertador de los Indios. Cuando me hablaron de este libro, no dudé en invitarlo para, en un momento dado, escuchar su opinión sobre un tema que es, pues, un tema de moda, un tema de actualidad, porque estamos en esta semana que termina celebrando o conmemorando la fundación del Ayuntamiento de Veracruz, suceso que tuvo lugar hace 500 años. Se dice fácil, pero son 5 siglos, es medio milenio, y para comentar sobre estos temas tan relevantes lo hemos invitado. Él ha aceptado con mucho gusto, por lo tanto le damos la bienvenida. Señor licenciado, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Ok, aquí estamos a sus órdenes. Pues muy bien. Licenciado, me llamó mucho la atención el título de su libro, Hernán Cortés, Libertador de los Indios, porque normalmente las versiones que escuchamos es de que toda conquista es violenta, que toda conquista lleva derramamiento de sangre, y más antes, que no se dominaba o no se conquistaba como ahora, a lo mejor de manera más sutil, con la tecnología, con el poder económico, con los préstamos, sino que pues las conquistas eran como violentas. Eran más violentas. ¿Por qué el tema Cortés, Libertador de los Indios, y qué averiguó usted que nos quiera comentar o que nos quiera transmitir acerca de este personaje? Bueno, lo considero el libertador de los indios porque, por ejemplo, no es lo mismo pagar impuestos con bienes, como actualmente lo hacemos, a tener que pagar impuestos con bienes y además con personas para ser sacrificadas. Es indudable que durante la época de los mexicas y aztecas era común el sacrificio humano para comer. Incluso uno de los dioses, o sea, le dieron la vuelta religiosa, les ordenó a los mexicas que no se ocuparan de cultivar la tierra, ni hacer canastos, ni tejer telas, nada de eso, que se ocuparan en ejercitarse con el arco, la flecha, la lanza y el escudo. Y que eso les daría todo lo que necesitaran, que con eso iban a obtener lo que quisieran y de todo lo mejor. Y que, ahí viene lo interesante, que procuraran no matar a los enemigos, sino capturarlos para, en su oportunidad, llevarlos a sacrificar al momento en que sale el sol, extrayéndoles el corazón para ofrendarlo al sol, a Tlaloc, al dios que les estaba ordenando eso, y a todos los demás dioses, sus amigos.
y que una vez que efectuado el sacrificio, arrojaran el cadáver por la escalera del templo y que lo comieran con el maíz sin sal. A mí me llamó la atención eso de sin sal, y más que era una disposición de uno de los dioses. Averigüé y resulta que si el agua en que se hierve el maíz tiene sal, el maíz resulta ser nixtamal. Pero si no tiene sal, entonces el agua penetra la semilla del maíz, la semilla se hincha y revienta como si fuera una palomita de maíz, pero dentro del agua. Y ese es el maíz que se usa para el pozole. Y ellos comían pozole con carne humana. O sea que el pozole es un guiso prehispánico. Incluso Hernán Cortés, para evitar que tuvieran la necesidad de seguir sacrificando, lo de las primeras cosas que hizo fue mandar traer de Cuba y de Jamaica cerdos para criar y para poder sustituir la carne humana por carne de cerdo. Entonces, cuando llega a Zempoala, se encuentra con que, estando con los caciques de Zempoala, llegan los recaudadores de impuestos a exigir bienes y 20 jóvenes para ser sacrificados en desagravio a los dioses por haber recibido a los españoles sin consultar a Moctezuma. Y ahí es donde Cortés parece que en esos 20 jóvenes tenía que ir uno de los hijos del cacique gordo de Zempoala. Cortés le dice que capturen y pongan presos a los recaudadores, y pues en esas condiciones y contando con el apoyo de Hernán Cortés, hacen preso a los recaudadores. Luego él, en la noche, como estaban dormidos los que estaban cuidando a los capturados, manda poner en libertad a 2, les pregunta que por qué los habían apresado, como si no lo supieran. Y ya les dice que él es muy amigo de Moctezuma y que va a liberar luego a los otros recaudadores, y los manda a embarcar, y posiblemente los mandó para acá, para Veracruz, porque estaban en Villarrica, y Veracruz estaba fuera de los dominios del cacique gordo de Zempoala, estaba en los dominios de Cotaxtla. Llegan los liberados a México, y Moctezuma cambia de parecer. En lugar de mandar un ejército de castigo, manda unos sobrinos suyos, o sea, personas importantes, con unos ancianos y muchos regalos. Y los ancianos le dicen a Cortés que por qué no van a poder tomar impuestos de los caciques de Zempoala y de Quiahuiztlán, y ya Cortés les dice que el cacique de Cotazla los había abandonado, que no les daba comida, sin haber consultado a Moctezuma, nada más de sus, como dicen, de sus pistolas, y que los de Zempoala los habían acogido, les habían dado comida y bastimentos y todo el apoyo, y se habían puesto bajo la autoridad del rey de España, del que él era embajador, y que por lo cual no podían tener 2 amos, y quedaban así, cuando menos primero los de Zempoala y de Quiahuiztlán y todos los de la habla totonaca, libres de impuestos y de
la autoridad de Moctezuma. Con eso se los ganó prácticamente. Sí, pues lo liberó de esa era exprimirlos. Pero además no solo con impuestos, sino también con personas que tienen que pagar como tributo. Esto es muy interesante porque normalmente los libros de texto que se han manejado durante muchos años, pues han planteado la conquista como algo muy grave, como algo donde pues todo prácticamente fue negativo. Llegó un pueblo más avanzado en tecnología, en conocimientos del arte de la guerra, y obviamente dominó, pero pues yo creo que esa es una verdad, sin duda, pero es una verdad parcial, vamos a llamarle de alguna forma, porque el caso es que pues los principales aliados que tuvo Cortés fueron por ejemplo, los tlaxcaltecas, y fueron las personas, también los cargadores que le dio el cacique Gordo de Zempoala para poder llevar todo lo que pudo rescatar de las naves que hundió o quemó, no está muy claro qué fue lo que pasó con ellas, y que le permitieron llegar a México o a lo que era la Gran Tenochtitlán y conquistarla. Eso es pues innegable, pero hubo también otras cosas que la historia no registra con toda la claridad que se requiere. Hubo cosas que tuvo positivas la conquista. Usted mencionaba, llegó el cerdo, pero también llegó el arado. Llegaron los animales de tiro para poder arar y desarrollar mejor la agricultura. Llegó la rueda, llegó el idioma y llegó una religión pues totalmente opuesta a la que tenían, porque aquí la religión que había exigía sacrificios humanos, y la religión que traían los castellanos pues era una religión donde el Dios se sacrificaba a sí mismo por servir al hombre, cosa totalmente opuesta a la que se manejaba en las religiones locales. Yo creo que todo eso ayudó. ¿Usted qué opina sobre el tema? Bueno, en cuanto al tema religioso, pienso que incluso hubo un gran desarrollo poblacional, o sea, mucha población con base en alimentos vegetales, y había un considerable déficit de proteínas de origen animal. Los únicos animales que criaban para comer eran los guajolotes, o sea, totoles, que les llaman en los escritos españoles las gallinas de la tierra, y los perros, el choloscuincle, el perro mexicano, perro que no pelo. Tiene pelos, y que lo asaban para comer, pero fuera de eso no criaban ningún otro animal para comer, y entonces se vieron en la necesidad de comer hormigas como las chicatanas, grillos, chinches de monte, que por allá por Taxco todavía se comen vivas, gusanos y huevos de hormiga, larvas de mosco, en fin, la gran población, digamos, del Valle de México, que se cultivaba y había mucho alimento vegetal, pues acabaron con toda la fauna que podían cazar ahí dentro del valle, y había esa deficiencia, y yo pienso que la solucionaron con los sacrificios humanos. Hace años leí una revista americana acerca de una mujer inglesa que convivió 5 años con los chimpancés en África, y narra que cuando menos en 2 ocasiones vio que agarraran a uno de los chimpancés, lo mataran y se lo comieran. Así que la antropofagia es atávica también, pero sobre todo
En Europa y en Medio Oriente, todo el desarrollo económico fue a base de ganado, de ovejas y de vacas, o Ganado vacuno. vacuno y caprino. O sea, no tenían deficiencia en materia de proteínas de origen animal, que sí las había aquí porque había tenido un gran desarrollo. Por ejemplo, el cultivo de vegetales en las chinampas fue... Pero además comían pescado, tengo entendido. Hay una versión por ahí que leí que Moctezuma comía pescado fresco que le llevaban de Veracruz. Sí. Entonces, a lo mejor no era muy abundante porque además no había refrigeración, el pescado No, se el echaba a perder. problema es con qué lo pescaban. Sí. Las redes que tenían eran a base de pita, o sea, fibra de Eran muy nequén, rústicas, muy fibra rústica, muy vegetal. gruesa y muy ineficiente. Sí había. Ahora, con motivo del calcular cuándo fue exactamente cuando se fundó el Ayuntamiento de Veracruz, o sea, el Cabildo, estuve haciendo unos estudios acerca de cuánto se tardaba los mensajes y cuánto se tardaban los viajes. Los mensajes de Veracruz a México llegaban en 20 horas, porque Moctezuma tenía un sistema de comunicación a base de corredores en relevo. Y para ir a México, si el individuo iba caminando, posiblemente hacía 5 o 6 días. Si lograba que lo transportaran de noche, o sea que caminara de día y de noche lo llevaran cargando en el Mecapal, hacían 3 días o 3 días y medio. Se me hace muy poco. Sí. Porque quiere decir que había que recorrer más de 100 kilómetros al día. Sí, pero era caminando él y una vez que se cansaba lo agarraba el tameme, se lo echaba a la espalda en una red agarrada acá en la frente y se lo llevaba cargando. Bueno, no conocían, por ejemplo, el caballo, entonces tenían que hacer muchas cosas a pie. Vamos a ir a una pausa, si le parece, y regresamos en un momento más para seguir platicando con el licenciado Isidro Rendón Bello. Gracias y regresamos. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Isidro Rendón Bello, quien, además de ser abogado, notario público, pues ha escrito diversos libros y uno que me llamó mucho la atención se llama Hernán Cortés, Libertador de los Indios. En este libro, de alguna forma, se está manejando la parte positiva que tuvo la conquista, porque pues junto con Cortés llegó el idioma, más tarde, llegó la imprenta, más tarde llegó la universidad. Llegaron adelantos que, pues, aquí en México, en lo que es ahora México, no existía. ¿Qué más recibimos? Además del idioma, los números arábigos, que son pues mucho más sencillos de utilizar. ¿Qué otras aportaciones hubo que vinieron a mejorar la vida de los mexicanos? Por ejemplo, O de las tribus, para decirlo con propiedad, de las tribus que existían aquí. antes de que Cortés llegara, el transporte de personas y de mercancías era cargado por gentes que se le llamaban tamemes. Cargadores. Podían cargar como 42 kilos, o sea, 2 arrobas, 3 leguas, o sea, 15 kilómetros aproximadamente. En una jornada, en un día. Y desde luego, al llegar el caballo y el burro, ya durante la época de la colonia, ya el transporte de mercancías se hacía a lomo de mula principalmente, o burros o caballos.
Tampoco conocían, cosa rara, las puertas. Los templos tenían los huecos, no tenían ventanas y el hueco se tapaba con cortinajes. No conocían la puerta de madera que nosotros usamos En nuestras casas. en nuestras casas. Tampoco conocían el pozo de brocal, o sea, hacer el pozo e irlo excavando para poder obtener agua de 6, 8 y hasta 30 metros. Entonces, por ejemplo, Huamantla es una zona arenosa en que llueve y la tierra absorbe enseguida el agua. Entonces no podían vivir en esa zona por falta de agua. Pero llegaron los españoles, hicieron los pozos y ya se pudo abrir el camino a Veracruz por Huamantla. Hay una cosa muy interesante que, pues realmente, aunque ahorita estamos en el siglo XXI y vemos eso como a lo mejor innovaciones muy rústicas o muy elementales, pero para la época fueron de un avance enorme, que facilitó la vida, facilitó el desarrollo y que desde luego esto contribuyó a que la población aumentara, pero no solamente en cantidad, en cuanto al número de habitantes, sino también hubo un incremento importante en la cultura, porque con la conquista llegaron escuelas para indígenas, niños y niñas, llegaron los hospitales, llegaron los asilos, llegaron las calzadas, caminos empedrados que permitían el tránsito inclusive en época de lluvias. Entonces hubo un avance en ese sentido. Además de el Ayuntamiento de Veracruz, que fue fundado por don Hernán Cortés y todavía sigue funcionando ininterrumpidamente, existe el que se conoce como el Hospital de Jesús. Eso es en México. En México. El Hospital de Jesús lo mandó fundar don Hernán Cortés. Es muy difícil verlo porque el mismo Cortés ordenó que en el perímetro se hicieran casillas para comercio y que con las rentas de esas casillas se iba a sostener el hospital, además de que le había dado otros productos de otros locales comerciales. El Hospital de Jesús que fundó don Hernán Cortés, hasta la fecha sigue funcionando como hospital. Yo he ido varias veces y no hay más que la entrada para las ambulancias. Hay 3, una por cada calle. Y ahí, junto al Hospital de Jesús, está una iglesia. Y en esa iglesia están los huesos de don Hernán Los Cortés, restos, sí. que fue además sepultado 8 veces. Sí, porque leí por ahí que en una ocasión alguien, pues de esos que nunca faltan, alguien extremista pensó en extraer los restos del conquistador y echarlos a la basura. Afortunadamente alguien, no recuerdo el nombre ahorita, se enteró y lo rescató. Don Lucas Alamán. Don Lucas Alamán, uno de los historiadores y políticos del siglo XIX. Sí. En esa época, posterior a la independencia, el gobierno mexicano primero dio un decreto de que ningún español podía desempeñar un puesto público. O sea que todos los empleados de gobierno, ninguno podía ser español. Y me parece que al año siguiente se dio otro decreto diciendo que debían ser expulsados todos los españoles que hubiera en México. O sea que había una fobia, un ataque a todo lo que fuera español, y entre ellos la cuestión de que los restos de don Hernán Cortés estaban ahí en la iglesia junto al Hospital de Jesús. Está en República del Salvador y Pino Suárez, la iglesia.
Y entonces don Lucas Alamán, con otros clérigos y funcionarios del Hospital de Jesús, escondieron los restos de don Hernán Cortés en los años veintitantos, 1820 y tantos. Posteriormente se reunieron nuevamente, ya que había pasado esa efervescencia, y los trasladaron y los metieron en un nicho en la pared de la misma iglesia, lo tapiaron y levantaron un acta diciendo cuántos huesos eran, cómo estaban envueltos, en cómo eran los paños en que estaban envueltos, la urna de vidrio, la urna de plomo y la urna de madera que cubría todo. Y dónde estaba, a qué altura y a qué distancia de la esquina, en fin. La ubicación perfecta. La ubicación y descripción perfecta. Y depositaron esa acta en la legación española, que equivalía a la embajada española. Y ahí estuvo muchos años, pero resulta que en el año 36 al 39 viene la guerra franquista en España. La embajada en México era republicana, pues el generalísimo no le iba a mandar dinero a la embajada. Se disminuyó las custodias y los requisitos, y algún investigador de historia, consultando el archivo de la embajada española, encontró el acta levantada por Lucas Alamán. Hicieron la perforación de la pared, encontraron que ahí había algo y dieron parte al gobierno de don Manuel Ávila Camacho, que ya era el último mes de su gobierno, noviembre, y autorizó, dio un decreto que los restos de Hernán Cortés quedaban bajo la custodia del Instituto de Antropología. Se abrió, se extrajeron, se verificó que eran, y después de todos esos exámenes, el mismo gobierno resolvió que había que volverlos ahí. Ahí los volvieron a meter, volvieron a cerrar la pared, y lo único que hay es una placa que dice Hernán Cortés, la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte. Nada más. Pues muy interesante. Alguien decía, y recuerdo en una conferencia a la cual asistí, que antes de la llegada de Cortés México no existía. En lo que es ahora México había una serie de tribus desperdigadas con diferentes idiomas, diferentes costumbres, diferentes dioses y diferentes autoridades que estaban enemistadas unas con otras y que además hacían la guerra. No había una noción de nación mexicana. Y bueno, para terminar este bloque, nada más quisiera yo señalar que Hernán Cortés, junto con España, lo que ya es después España, porque antes era nada más el Reino de Castilla, nos dejan como herencia 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, que por la desunión de los mexicanos, que por la falta de solidaridad, y yo diría hasta de amor a la patria, y sentido de responsabilidad inclusive de muchos de los gobernantes que hemos tenido a través de nuestra historia, perdimos más de la mitad de nuestro territorio y ahora tenemos nada más 2 millones, un poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. Vaya, son de las cosas que duelen mucho cuando se recuerdan. Pero vamos a ir a una pausa y seguimos platicando. Seguimos platicando en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Isidro Rendón Bello. Estamos hablando sobre la conquista de México y estamos hablando también sobre diversos aspectos de la vida
de Hernán Cortés, que estudió el licenciado Rendón. Y bueno, él es un apasionado de la historia, ha escrito varios libros y el que nos llama mucho la atención es el que nos ha mostrado, que se llama Hernán Cortés, Libertador de los Indios. Una situación que de alguna manera contrasta con lo que nos comentan pues, algunos historiadores en el sentido, vamos a llamarle negativo, sobre la actuación de Hernán Cortés. Como todo ser humano, Hernán Cortés tiene sus claroscuros. Hay quienes critican algunas de las acciones que llevó a cabo en México, pero bueno, también hay quienes reconocen el aspecto positivo que tuvo ese encuentro de dos culturas. Y estábamos comentando, licenciado, antes de entrar a este bloque, que pues lo que es Cortés y los reyes de la época, hablo de los reyes que estaban en España, de alguna manera impulsaron leyes que protegían a los indios, o a los indígenas, o a los naturales. Y una de esas leyes fue las leyes de Indias, donde prohibían, por ejemplo, la esclavitud de los naturales, que para la época, estamos hablando del siglo XVI, fue avanzadísima. Que no se haya cumplido en algunos casos, bueno, no quiere decir que por esto no sea buena la ley, no sea buena la intención. Pero bueno, usted es el historiador y usted es el que nos tiene que platicar del tema. Colón llevó en su viaje de regreso algunos aborígenes de las islas, los llevó a España. Varios se le murieron porque pues el clima de Madrid es frío y la reina Isabel ordenó que fueran examinados y dijo que esos eran súbditos suyos y que por lo tanto no eran animales, no eran esclavos, no eran inferiores. E incluso ordenó que fueran regresados. Cuando Hernán Cortés pasa con Diego Velázquez a la conquista de Cuba, en Cuba había aborígenes, pero los sometieron a los aborígenes a una esclavitud y entre el exceso de trabajo, la mala alimentación y las enfermedades, llegó el momento en que se extinguieron los aborígenes en la isla de Cuba. Cuando llega Hernán Cortés y ve que los indios de aquí eran muy distintos, los indios de las islas andaban desnudos o tapados ligeramente, vivían en enramadas y aquí vivían en casas de piedra y andaban vestidos. Entonces él trata, después de haber conquistado Tenochtitlan, de proteger tanto a los españoles como a los indios. Él sostiene en sus cartas al rey que no va a acatar sus órdenes porque no conviene, ya que si los españoles pueden andar libremente, como lo ordenaba el rey, iban a hacer muchos desmanes y agresiones contra los indios y que los indios se iban a sublevar y que esos indios ya conocían las armas y iba a ser más difícil someterlos y que por lo tanto no debían de entrar los españoles a los pueblos de indios para que no cometieran abusos, ni tampoco les podían exigir oro, que tenían que servir a los españoles por medio del cacique. O sea, que el cacique era el que mandaba directamente a los aborígenes y el español los mandaba por conducto del cacique. Y tenían que servir 20 días
y no más de 20 días. Lo que trataba era de que no se acabaran los indios como se acabaron en las islas, y que si no se permitía que los indios sirvieran a los españoles pues iban a decir aquí no nos podemos mantener y vámonos. Y cuando se fueran iban a decirle a los demás ni vayas para México porque pues no conviene. Entonces tenía que poner en comunión las dos intereses, el interés de los españoles y el interés de los indios. ¿Qué sucedió? Pues las enfermedades acabaron con muchos, pero pues también de aquí fue a Europa la sífilis, aunque algunos dicen que ya la había allá, pero cuando fue de aquí se propagó bastante. Incluso los indios ya sabían que la zarzaparrilla servía para aliviarla. Y se estuvo exportando de aquí de México mucha zarzaparrilla a Europa precisamente porque había muchos sifilíticos. ¿Qué resultó? Pues hace poco me encontré un censo de 1861 en que dice que había 8.398.524 habitantes. De esos, 2.138.000 eran caucásicos o blanca pura y 5.121.899 de raza americana o india pura. O sea que había más del doble de indios puros que blancos puros, y de esos 2 millones, la mitad eran de origen español. Y también había mezclas de caucásica con amarilla o con india o con etiópica o con razas chinas, pero esos ya eran minorías muy, muy pequeñas. O sea que había más indios que europeos. Eso en 1861, o sea, apenas en el siglo antepasado, y demuestra que los indios eran más que los blancos. En cambio, en otros países como Argentina, Chile, Cuba, Colombia, Brasil, tuvieron que importar negros porque acabaron con los aborígenes. Aquí en México, la reina prohibió que hubiera esclavitud. Pero esclavitud de los naturales. A lo mejor estaba permitida la esclavitud de los negros. No, tampoco estaba permitida. Había una excepción, porque el que tenía un trapiche, que era muy importante la producción de azúcar en esa época de la colonia, pues no podía estar atenido a que un indio o un español fuera el maestro azucarero y que al año siguiente se fuera a Europa o se fuera a Guanajuato y dejara abandonado el trapiche, no iba a poder sustituirlo rápidamente, y entonces hubo una disposición expresa que permitía que hubiera esclavo en el trapiche. Pero ese esclavo negro sabía que si tenía una mujer esclava, sus hijos iban a ser esclavos. Entonces ese negro procuraba procrear, buscarse una mujer india, y la mujer india era una mujer libre, y los hijos de la mujer libre eran libres. O sea, lo que buscaba el negro era que sus hijos no fueran esclavos, fueran libres. Por eso es que aquí, ahora que vemos
la emigración de centroamericanos, vemos que tienen muchísima más sangre negra, un color más oscuro que los de por aquí, precisamente porque los de por aquí enseguida se mezclaron con los indios, además de que no hubo muchos. Pero, por ejemplo, en Cuba, donde acabaron con los aborígenes, ya no quedan indios originarios, ni en la Dominicana, ni en Puerto Rico, ni en Colombia. Y Centroamérica también está llena de negros porque eran los que aguantaban el clima. Pero aquí en México no. Esa es la situación de los indios aquí en México. En Estados Unidos, por ejemplo, si nos hubieran conquistado los anglosajones, el único indio bueno es el indio muerto. Es una tristeza lo que hicieron. Todavía por ahí había un diputado de Tabasco que decía cómo no nos conquistaron mejor los ingleses. Bueno, si hubieran llegado los ingleses, hubieran arrasado como hicieron en Estados Unidos. En Estados Unidos los indios que hay son los que adquirieron con los territorios de los que nos despojaron, porque ahí sí había indios. O sea, los que estaban en Arizona, Nuevo México, etcétera. Esos son los indios que quedan en Estados Unidos. Pero los de las colonias iniciales acabaron con todo. Sí. Pues es una tristeza. Las conquistas siempre tienen su lado oscuro, su lado negativo, que eso es innegable. También pretender ocultarlo o disimularlo o tapar el sol con un dedo, pues es algo que sería a lo mejor parcial, sería faltar a la verdad. Pero también no podemos dejar de reconocer que también la conquista trajo cosas positivas. Aquí, por ejemplo, no se conocían asilos, no había, bueno, hasta le llamaban casas de salud, donde atendían a las personas que estaban enajenadas de sus facultades mentales. Sí. Entonces, hubo también cosas muy buenas. Además, hay una parte muy interesante que yo leí hace mucho tiempo, donde llegan me parece que fueron los franciscanos, en una condición de pobreza tremenda. Hablo de los frailes, y vinieron a enseñar la religión católica. Sí. Pero eran personas que, a pesar de que se les ofrecieron caballos, se fueron a México a pie. Bueno, tenían en su orden de pobreza prohibido andar a caballo. Entonces resulta que llegan pues con las ropas desgarradas a la capital, descalzos, los pies todos dañados de semanas de camino, y en condiciones muy lamentables. Y Cortés, el conquistador, el hombre poderoso, el hombre fuerte, va a recibirlos y se hinca. Delante de ellos, ¿sí? Se hinca delante de ellos y delante de los indígenas y les besa los hábitos. Entonces, los indígenas dicen, el historiador, que estaban asombrados, decía, ¿cómo un hombre tan poderoso rinde ante esos frailes? Hace una reverencia ante esos frailes? Quiero decir que los frailes son todavía más poderosos que él. Y todo eso ayudó a, pues, por un lado, tal vez a propagar más la religión, y por otro lado, también, pues yo creo que el ver que la religión que les traían era una religión donde el Dios de esa religión nueva venía a servir al hombre y no a servirse de él, pues ayudó mucho también a lograr ese convencimiento. Hay una anécdota por ahí que yo quisiera que usted la narrara, de cuando a Cortés les gustaba mucho que la gente llegara tarde a misa. Cuando lo azotaron. Pero platíquela completa, por favor. Bueno, había, como actualmente,
gentes que llegaban tarde a la misa, y cuando ya estaba empezada, etcétera. Hernán Cortés era un hombre muy religioso y dispuso que el que llegara tarde a misa debía ser azotado. Y muchos pensaron que pues era como todas las disposiciones, así nada más de farol. Y de forma intencionada llegó tarde a la misa y... Llegó tarde Cortés. Cortés, sí, y fue azotado. Y entonces ya cuando vieron que el mero líder era azotado, pues, sí. Creyeron que sí iba en serio Sí. y llegaron más temprano. Así es. Pues son anécdotas muy interesantes. Muy interesantes. Muy religioso. Pero además muy ilustrativas, porque pregonar con el ejemplo siempre es una forma de lograr convencer. Uno de los Tapia que vinieron con él y que fueron testigos presenciales de la conquista, narra que subió al Templo Mayor ahí en México y vio los ídolos y que le dio tanto coraje que adoraran a esos muñecos de piedra. De semilla, no, eran de semilla. Eran de semilla. De amaranto. Y que los golpeó con una barra que traía, le rompió la cabeza y pensaron que se iban todos a sublevar, pero Moctezuma estaba ya poseído por Hernán Cortés y lo único que pidió es que les permitieran llevarse sus ídolos a donde ellos lo consideraran. Y ya Cortés dijo que sí, y hubo un cambio de imágenes. Cambiaron la imagen de Huitzilopochtli por la imagen de la Virgen o de algún otro santo en el Templo Mayor de México. Hay una cosa muy interesante que dicen que lo que más le molestó es que no solamente adoraban a los ídolos, sino que las paredes del templo estaban llenas de sangre. Estaban negras de sangre coagulada que ahí embarraban después de hacer sus sacrificios humanos. Entonces eso sí le horrorizó y por eso su molestia. Y de alguna forma decía un historiador también que el hecho de que los indígenas vieran que sus ídolos eran destruidos, pues es una forma... No pasaba nada. Y no pasaba nada, era una forma como de aceptar una especie de destino que ya habían profetizado inclusive, sí. Iba a llegar el hombre barbado, Quetzalcóatl. Pues señor licenciado. Esa es una de las muestras de que no había el sistema de puertas que nosotros conocemos, porque en el Templo Mayor, en el cubículo donde tenían a sus ídolos, no había puerta, había cortinas. Muy interesante. Licenciado, realmente hemos disfrutado mucho la plática. Yo quisiera, porque se nos ha acabado el tiempo, yo quisiera hacer compromiso con usted de que en otra ocasión, yo espero que muy cercana, podamos invitarlo nuevamente para que nos venga a narrar cosas que a veces desconocemos y que es importante. Sobre el camino de Hernán Cortés, ¿por dónde se fue de Veracruz a México? Me gustaría mucho que nos narrara usted en otro programa. Lo he programa. estado investigando desde el año 1999, o sea que ya tiene 20 años en eso. ¿Va usted a sacar un libro sobre esto o ya lo Sí. tiene? Lo va a sacar. Muy bien. Pues señor licenciado, espero que haya disfrutado Muchas usted gracias. la plática. Yo la disfruté mucho y espero que nuestros amables radioyentes también. No nos resta más que darle las gracias al licenciado por su presencia. Muchas gracias, muy amable. Y esperamos tener la oportunidad de vernos y escucharnos próximamente, el sábado siguiente, en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.